Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Un domingo más, un domingo, Día del Señor, que Él nos permite a través de esta plataforma virtual comunicarnos para seguir con el calendario de la Iglesia, de los estudios bíblicos, y estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Y el domingo pasado prediqué la primera parte del sermón que corresponde al capítulo 1, versículo 8 al 15, de la carta de Pablo a los Romanos, que tenía que ver con el deseo de Pablo de viajar a Roma, cuyo título del sermón era: para liderar espiritualmente a otras personas debemos involucrarnos intensamente en sus vidas con el Evangelio. Vamos a estar orando, hermanos, y empezar entonces el estudio. Gracias, Padre, porque de nuevo esta mañana nos das la oportunidad de reunirnos, o por lo menos estar participando de este sermón por esta plataforma virtual. Te agradecemos por tanto amor demostrado hacia nosotros, por la fidelidad que tienes, Señor, hacia nosotros en todo momento de nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu fidelidad una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando entonces la segunda parte de este sermón y desarrollaremos los dos últimos puntos del sermón, que es la tercera y la cuarta, que dice así. El tercero: para liderar a otros debemos utilizar dones espirituales. Y el cuarto punto: para liderar a otros debemos anunciar el Evangelio. Bueno, estaremos viendo entonces con este sermón a los sujetos de su viaje, es decir, los creyentes de Roma. Y en el tercer punto dice: para liderar a otros debemos utilizar dones espirituales. Quiero hoy leerles desde el versículo 11 en adelante para entender entonces la segunda parte de la carta. Ahí en el capítulo 1 y el versículo 11 de la carta a los Romanos dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Este versículo 11 dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Este conectivo ¿por qué? Nos da la razón o el propósito que Pablo tenía al querer visitar a los creyentes en Roma. Pablo tenía la intención firme de comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esta palabra deseo es importante. En el original es epipotó y nos da la idea de un intenso deseo. No solamente un deseo vago, es un intenso deseo de ver a los romanos para compartirles algún don espiritual. Él quería impartirles algo, enseñarles algo de la palabra. Ahora, cuando Pablo escribe que tenía la intención de comunicar algún don espiritual, se está también refiriendo a lo siguiente. Ahí en el capítulo 12 de Romanos, versículos 6 al 8, dice lo siguiente: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pablo deseaba ir a enseñarles que el don que ha recibido cada creyente sirva de modo a utilizar en la iglesia y afirmarles, y para que crezcan más en la fe, que ya era conocida y divulgada por todo el mundo evangélico.
Ahora, ¿qué es un don espiritual? Es importante hablar de este tema. Cuando hablamos del don espiritual, debemos hablar de su naturaleza, su origen, su variedad y su uso. Ahora, su naturaleza, como dijimos anteriormente, que el don espiritual no es un talento como conocemos. El talento es algo innato. Está en la genética de todos los seres humanos. Algunos con muchos y otros con más talentos desarrollados. Y no pasa de algo humano. Es evidente que también los talentos los ponemos al servicio de Dios, los creyentes. Y es útil en el ministerio, ¿por qué no? Como por ejemplo la música, el arte y otros talentos. Ahora, el don espiritual es conocido por la palabra charis o gracia, que significa regalo, y no es propio del ser humano. Su origen es Dios mismo, y el que reparte estos dones es el Espíritu Santo, dice la Biblia, como Él quiere. Y no es Pablo el dador de los dones. Él solamente quería comunicar y enseñar acerca de los dones que provienen de Dios. Un ejemplo, hermanos, podemos verlo, un ejemplo de don, podemos verlo en la gracia. La gracia es un don emanado del favor de Dios para salvación del hombre pecador. Y como su nombre lo dice, es un regalo para todo aquel que cree con fe genuina. En Efesios capítulo 2, versículo 8-9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Acá nos damos cuenta que la gracia no tiene nada que ver con el hombre. Es un regalo de Dios. La gracia salvadora es la que salva, realmente. Y es un regalo, como dijimos, para todo aquel que cree con fe genuina. Y aún esa fe viene de parte de Dios a nuestras vidas. Porque nosotros hemos nacido sin fe. La Biblia dice que hemos nacido siendo esclavos del pecado y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero esa fe que viene de Dios hizo que le busquemos a Él. Él nos dio la gracia salvadora. Es un don, su variedad. Cuando hablamos de dones espirituales, el griego es carismata o carismata. Se trata de diferentes dones que Dios dio a la iglesia para su edificación. Deberíamos decir o mencionar que existen dones que ya no se utilizan en este tiempo y que fueron útiles en los inicios de la iglesia de Cristo. Y sin embargo existen dones que hoy siguen vigentes, que Dios está utilizando en su iglesia hasta el día de hoy. Ahora, el uso ya lo hemos leído en el capítulo 12, 8-6, y la intención de Pablo es que ellos sepan que todo creyente que ha recibido dones de parte de Dios, lo han recibido en el momento que han venido a Cristo. Los dones que hemos recibido los creyentes son para la edificación del cuerpo de Cristo, y lo debemos utilizar para el beneficio de los demás del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahí en 1 Corintios 12:7 dice, Pablo escribe a los Corintios y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de otros. Y es bueno también saber que cuando Pablo dice que quería compartirles algún don espiritual, no está hablando de ninguna experiencia carismática. De hecho, muchas iglesias llamadas evangélicas están usando los dones del Espíritu Santo para lucrar con ellas y para tener un beneficio personal y material de muchos hombres que aman el dinero. Pablo se refiere aquí, cuando habla de los dones a la iglesia de Roma, al fortalecimiento y al crecimiento espiritual en general, y no, como dijimos, a ningún impartimiento de ningún don carismático específico, como por ejemplo como el de hablar en lenguas, que se conoce comúnmente. Nada de eso. De hecho, la palabra don tiene varias acepciones en la carta a los romanos.
En primer lugar, el don de gracia que en Cristo Jesús Dios da a todo creyente. Pablo está haciendo una comparación entre Cristo y Adán en la justificación. Por ejemplo, leemos en Romanos 5, 15 y 16, quiero que abran sus Biblias, dice Romanos 5, 15 y 16, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el 16 dice, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pablo está haciendo una comparación en la justificación entre Cristo y Adán. En segundo lugar, los dones que Dios otorgó al pueblo de Israel es un don irrevocable. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo un pacto con Israel y ese pacto Dios no lo invalida, porque sencillamente son irrevocables. Dios no puede ir contra su palabra. Uno de sus atributos es que Él es inmutable, Él no cambia. Y en el tercer punto, el don es una capacidad especial dada a cada miembro de la Iglesia de Cristo para ser usado en el ministerio. Bueno, de eso ya hablamos anteriormente. Los dones son para utilizarlos en el cuerpo de Cristo. Y de esa forma la Iglesia crece. También podemos decir que, aparte que el Espíritu Santo reparte a los dones como Él quiere, Cristo mismo regala o equipa de hombres a su iglesia que ejercerán esos dones de los que hablamos recién. Es interesante lo que dice en Efesios capítulo 4 o versículo 8. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y le dice lo siguiente, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y el versículo 11 dice, y Él mismo, y Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo mismo que decía en Romanos capítulo 12. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso comentándoles que la razón de que Cristo dio hombres que ejercerán dones espirituales en su iglesia es para que todos los creyentes nos perfeccionemos, esto es, para que crezcamos espiritualmente para hacer la obra del ministerio. Y esto nos lleva a otra verdad interesante, hermanos. Que los creyentes no debemos detenernos de prepararnos para realizar la obra del ministerio. Y para hacer la obra de Dios necesitamos estudiar para conocer y usar bien la palabra de verdad. La palabra de Dios es la que convierte a las almas. Ella es la que tiene el poder de regenerar las almas pecadoras. Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Todos los creyentes necesitamos trazar bien la palabra de verdad. Esa es la forma de presentarnos ante Dios. El creyente debe estar estudiando la Biblia siempre. Cuando digamos que ya no necesitamos estudiar más, deberíamos preocuparnos mucho por nuestra vida y hacernos un autoanálisis de nuestra vida de forma muy seria. La Biblia no se puede dejar de estudiar. Y de hecho, toda nuestra vida no nos daría el tiempo para estudiarla toda. Entonces, la finalidad de estar estudiando la palabra de Dios es, como dice en Efesios 4:13, es hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si dice que hasta que todos lleguemos, significa que todos los creyentes estamos caminando hacia esa dirección. ¿Cuál dirección? Hacia la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso solamente nos da la palabra de Dios. Ahora, la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, esto Pablo escribió como resultado de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual que tenían los de la iglesia de Éfeso. Siempre, escuchen hermanos, que los creyentes recibamos enseñanza correcta es cuando realizaremos con fidelidad la obra del ministerio. Y es cuando el cuerpo en consecuencia es edificado hacia la madurez espiritual. Entonces, ahí la unidad de la fe es un resultado inevitable. Y esto no es algo que nosotros podríamos hacer con esfuerzos propios o humanos. La verdadera unidad produce la palabra de Dios. Por eso tenemos que seguir estudiándola. Ese conocimiento del Hijo de Dios no es algo teórico, hermanos. Es vivencial, es experimental, es la práctica de la correcta enseñanza de la palabra. Dice algo interesante Pablo a los romanos: a fin de que seáis afirmados. A fin de que seáis afirmados. Para eso yo quería comunicarles algún don espiritual. La traducción de la Reina Valera actualizada dice algo muy interesante. Este conectivo a fin está hablando de uno de los propósitos del apóstol Pablo para viajar a Roma. Y la versión de la Biblia, como dije, Reina Valera actualizada, traduce la palabra confirmados por afirmados, de firme. La palabra afirmados, escuchen, da la idea de una capa sólida sobre la cual se puede echar cimiento para poder edificar un edificio sólido. Esto es lo que quería hacer Pablo con los creyentes de Roma al visitarles. Y quiero ilustrarles un poco y repetir lo que dice la palabra afirmados. Da la idea, escuchen hermanos, de una capa sólida sobre la cual se puede echar cimiento para poder edificar un edificio sólido sobre ese cimiento. Los que van a mirar la construcción del edificio para nuestro local de IBG, en estos momentos que se está haciendo esto, se van a dar cuenta que el constructor realizó un pozo por menos de boca de 2 metros por 2 metros, por una profundidad de 2.50 metros. 2 metros y medio. Para buscar una capa sólida, una tierra firme, para luego poner la zapata, que son unos gruesos hierros con hormigón, y luego poder hacer las columnas que sostendrán todo el edificio. Todo esto significa ser afirmados. Todo esto es lo que la misma palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. Necesitamos ser afirmados. En Romanos, es la misma palabra que se usa en Romanos 14:4, donde dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahí está la palabra. Una capa dura donde se puede echar cimiento. Ahora, ¿en qué cosas necesita ser afirmado todo creyente? Porque nosotros nos afirmamos sobre nuestros pies. Yo estoy acá afirmado sobre mis pies. Y esta palabra pies, o la palabra istemi, es interesante, significa estar en pie, estar firme. Y hemos dicho anteriormente que la iglesia de Roma, o los romanos, no tenían problemas de doctrina. En ese sentido, era una iglesia sana.
no tenía la necesidad de ser reprendida ni corregida por una vida de una iglesia impía en pecado, como por ejemplo la iglesia de Corinto. Todo lo contrario. La iglesia de Roma era conocida por todos por su obediencia al Señor, como dijimos el domingo anterior. En ese sentido glorificaba a Dios. Pero aún no habían recibido hasta ese momento una visita apostólica, como por ejemplo la de Pablo, como apóstol de Jesucristo. Bueno, nosotros diríamos a simple vista que la iglesia de Roma o la iglesia de los romanos no necesitaban de ayuda espiritual. Pensar eso, hermanos, sería pecar de arrogantes. Todos los creyentes necesitamos permanecer en pie delante de Dios. Y en segundo lugar, los creyentes nos necesitamos. Porque la Biblia dice eso, que somos miembros los unos de los otros. Y somos miembros de un solo cuerpo. Pero eso tiene sus implicancias. Ahí Pablo escribió a la iglesia de Corintios en el capítulo 12, versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. La vida de un cristiano en el siglo I, en aquella época, no era fácil. Como tampoco lo es en este siglo XXI. Cada cristiano tiene sus dificultades en la época que les toca vivir. Y todos debemos buscar permanecer firmes en el Señor. Día a día. La firmeza es esencial para poder vivir y sobrevivir espiritualmente. Es interesante lo que escribe Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, les leo. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Acá está hablando de los falsos maestros. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Necesitamos estar firmes. Necesitamos estar sobre roca. Lo mismo nosotros, vuelvo a decir, los miembros de la Iglesia Bíblica de la Gracia, tenemos la necesidad de ser afirmados por el Señor en su palabra. Por eso estamos predicando su palabra miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Entre semana estamos estudiando en el instituto, fines de semana los jóvenes, fines de semana los niños. Y es porque tiene que ser así. Esa es la iglesia que está estudiando, que está viva. Porque la palabra de Dios es viva. Por ejemplo, esta palabra afirmados o estar en pie, podríamos usar en varios sentidos teológicos. Y voy a dar algunos ejemplos. Estar en pie también significa establecer la verdad de Dios en nuestras vidas. Es interesante lo que dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escuchen lo que dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es una verdad de Dios que tenemos que establecer en nuestra vida. También para resistir espiritualmente los embates del enemigo de todos los días. La Biblia dice eso. No tenemos lucha contra carne y sangre. Y en Efesios, en el mismo capítulo, del versículo 11 del capítulo 6 de Efesios dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, ahí está la palabra, contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. También, para resistir manteniendo nuestra posición de hijos de Dios, Pablo usa un término militar acá, en Efesios 6:14. Dice, estad pues firmes, como una orden, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Probablemente
Pablo vio a los soldados estando presos en Roma y escribiendo esta carta se inspira viendo que los soldados tenían una postura de estar firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, dice, que es la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, para tener una posición en la fe también es interesante. Dice Romanos 11:20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esto le dice a los gentiles, de acuerdo a los judíos. De los judíos dice, bien, bueno, ellos por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas de los judíos, gentil creyente. Teme. Y por último, para no tener una arrogancia en nuestra fe. 2 Corintios 10:12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, dice Pablo. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. También no debemos ser arrogantes si estamos firmes. Así que el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. No debemos ser arrogantes. Estos son factores que tienen que ver, hermanos, con que seamos afirmados, es decir, estar de pie en Cristo por medio de su palabra. Todo esto implicaría, hermanos, que el apóstol Pablo vaya a Roma. Esto sería comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados o afirmados en Cristo Jesús. Para esto quería Pablo ir. Para esto deseaba él ir a Roma. Entienden lo que dice 2 Pedro 1:12. Por esto, dice Pablo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Saben por qué? Porque a veces nos olvidamos quiénes somos delante de Dios y qué hizo Dios por nosotros. Pedro dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis, ya sabemos. Y estemos confirmados en la verdad presente. Nuestro tercer punto decía, para liderar a otros debemos utilizar dones espirituales. Y el último y cuarto punto dice, para liderar a otros debemos anunciar el Evangelio. Esto vamos a leer entonces el versículo 14 y 15 del capítulo 1 de Romanos. Dice así, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Cuando Pablo escribió también en el capítulo 15, versículo 29, lo siguiente, y decía, y sé que cuando vaya a vosotros, escuchen hermanos, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él dice, voy a llevar el Evangelio. Viene con abundante bendición para ustedes. Por eso quiero irme. Por eso estoy orando a Dios para viajar a Roma. Y ojalá me dé permiso Él para poder viajar. Esto es así, hermanos. Es porque el Evangelio, escuchen esto, no se reduce a 4 ni 5 versículos de la Biblia. Sino como Pablo dice, que el Evangelio es todo el consejo de Dios en su palabra. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, todos sabemos la gran comisión, dice en Mateo capítulo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Siempre hemos leído y aprendido de memoria y entendido que el Evangelio es ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero
no hemos leído y aprendido bien, que dice también en el versículo 20, que debemos enseñar a las personas a guardar o practicar todas las cosas que Jesús nos mandó en su palabra. O sea, el Evangelio es algo completo. Es toda la Biblia. El Evangelio o el evangelismo no es solo un departamento de la iglesia local, en donde unos pocos salen a anunciar el Evangelio de Cristo por el barrio o en las plazas. Es cierto, hay que hacerlo. Pero es mucho más que eso. El Evangelio es un estilo de vida para todos. Siempre que llegue el Evangelio es para los demás y no para mí. Y para mi propia familia. El Evangelio es para mí, para mi matrimonio, para toda mi familia, para mis vecinos, para mis hijos. Por eso el Evangelio significa buena noticia. Y sigue siendo hoy una buena noticia en este mundo. Aunque hoy estemos navegando, como dije, en un mundo en donde todos los días de nuestra existencia escuchamos malas nuevas y no buenas nuevas. Usted estará de acuerdo conmigo que vivimos en un mundo perverso, egoísta, de autosatisfacción y autocomplacencia, en su máximo esplendor. Y estos, hermanos, en todos los ámbitos. Las personas echando culpa a los demás de sus propios pecados, viviendo una vida sin un significado verdadero. Hoy nos preguntaremos qué es la verdad. Bueno, dirían algunos, bueno, el mundo ya no sabe lo que es la verdad. Donde, como dice Isaías, el profeta, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Y donde el padre de mentira, Satanás, reina espiritualmente sobre los que no conocen a Dios. La Biblia dice que él les ha cegado el entendimiento. La desesperanza es tan grande que aún los creyentes somos tentados en ser abatidos por este mal. Pero la carta a los romanos, hermanos, se trata de eso mismo, del Evangelio de Dios. Buenas noticias de que el pecado podía ser perdonado y que la vida tiene aún esperanza. Para todo aquel que cree. El apóstol trata sobre la palabra evangelio en sus cartas y es un término favorito de Pablo. La palabra evangelio o evangelium significó al principio o en la antigüedad algo bueno. Estar contento, buenas noticias. Eso significó al principio. Buenas noticias de que Dios perdonará nuestros pecados y nos librará de nuestras culpas si venimos a Él en arrepentimiento genuino. En el capítulo 1, versículo 1 de Romanos, decía Pablo, el Evangelio de Dios. Y qué bueno que haya dicho así, hermanos, porque la palabra evangelion era una palabra común. ¿Saben a quién estaba dedicado esta palabra? Estaba dedicado al emperador romano. En la cultura romana, las personas debían adorar al emperador. Así que cuando alguien venía para decir o comunicar algo de parte del emperador, se le llamó evangelion, es decir, buenas noticias del emperador. Por ejemplo, tenemos un nuevo emperador en el trono, o el emperador ha dado a luz a un nuevo heredero, etc. Esto era el evangelion. Pablo captura y utiliza esta palabra que para los romanos era muy conocida, para decirle a los de Roma, ustedes tienen una buena noticia. Y deseo de viajar para compartirles el evangelion. Pero no son del emperador César, sino de Dios. Escuché algo y quiero comentar, hermano, porque el evangelio es la misericordia de Dios para nuestras vidas. En el evangelio nos hemos dado cuenta que Cristo vino a morir en nuestro lugar. Quiero comentar que escuché algo sobre la misericordia de Dios. Y dice así. Dice que había un hombre que se enamoró locamente de una mujer. Y después que se casaron, esta mujer le pidió separarse de él. A causa de que, según la mujer,
Le decía al marido que él le amaba más a su madre que a ella. Bueno, desesperado de este hombre, por el amor de su mujer, no sabiendo qué hacer, va y hiere de muerte a su madre. Y le trae en brazos a su madre para mostrarle a su mujer que su amor era muy grande por ella. Dice que al llegar el hombre con su madre en brazos, herida, cae y tropieza. Y cuando cae al piso con la madre en sus brazos, la madre, aún herida de muerte, le pregunta a su hijo: hijo mío, ¿dónde te has golpeado? Bueno, así es el amor y la misericordia de Dios para nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces hemos provocado la ira de Dios contra nosotros por causa de nuestros pecados? Sin embargo, mayor fue su amor por nosotros al perdonarnos de todos ellos. Así es el amor de Dios, hermanos, al enviar a su único Hijo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hermanos, nadie puede dudar del celo que Pablo tenía de predicar el Evangelio de Cristo una vez que le haya sido encomendada la misión de evangelizar a las naciones. Esta palabra deudor, él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esta palabra deudor es una descripción favorita de Pablo para referirse a su posición como apóstol. El impulso divino de su obra evangelística se encendía por su sentido de deuda delante de Cristo y de la humanidad. Eso es lo que Pablo enfatiza aquí en el verso 14, donde dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Él dice: yo para eso recibí la gracia y el apostolado. Romanos 1:5. Por tanto, ahora soy deudor a griegos y a bárbaros. Lo que les debo es el evangelio de la gracia. Esa es mi deuda, dice Pablo. Algo interesante escribe en 1 Corintios capítulo 9, 16 y 17, dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, versículo 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. El apóstol Pablo cita cierta clase de grupos de personas como griegos y sabios. Y esto denota que para Dios no existe barreras culturales para el proyecto de evangelización. Él dice: yo soy deudor a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Saben que los griegos, hermanos, eran los más eruditos del mundo de aquella época? Contaban con los más elevados conocimientos filosóficos, y los no griegos o bárbaros, como le llamaban los griegos, a quienes no pertenecían a su raza, eran los ignorantes de la tierra. Allá por el siglo V a.C., Grecia era la cuna de los más grandes filósofos de la época. Pablo dice que se ha hecho siervo de todos, hermanos, con tal de predicar el evangelio a todos, sin distinción. Y en el versículo 19 dice, de la primera carta: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, la procedencia, raza o cultura ni privilegian ni impiden que a toda persona les sea predicado la palabra de Dios. Un comentarista escribió lo siguiente:
El mundo tiene la inclinación a estratificar las sociedades. Eso significa clasificar a las sociedades y excluir e incluir a otros. No sucede así con el Evangelio de Cristo. Su mensaje es igual de efectivo y demandante para nobles, sabios e ignorantes. En todo caso, el Evangelio te hace sabio para con Dios. En la Biblia tenemos miles de casos, muchos casos, que después de conocer a Dios, estos hombres sirvieron a Dios. Otros fueron inspirados por Dios y escribieron la misma palabra de Dios. Nosotros podemos leer en el capítulo 1 del versículo 10 algo interesante y podemos preguntarnos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es eso de primeramente al judío y también al griego? En ninguna manera, hermanos, esto implica superioridad espiritual de los israelitas o favoritismo de Dios hacia ese pueblo. Más bien alude a un factor cronológico. ¿Por qué? Porque Dios decidió revelarse primero a Israel y a partir de Israel al mundo. De manera que la revelación divina de la Escritura vino a través de los judíos. El mismo Cristo vino o nació bajo esa nacionalidad. Los judíos fueron los que primeramente escucharon del mismo Jesucristo la predicación de la gracia y la verdad divina. Pero Pablo en el capítulo 15 y el versículo 15 y 16 dice lo siguiente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que, escuchen, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A esto se refería Pablo cuando decía que era deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Hermanos, cuando nosotros compartimos el Evangelio a otras personas, y si esas personas se convierten a Cristo, a partir de ahí son ofrendas agradables a Dios. A partir de que yo me convertí, soy ofrenda agradable a Dios. Antes era enemigo de Él. ¿Cuál era la deuda de Pablo? Podemos preguntarnos. Así como nosotros fue salvo por gracia y su deuda fue pagada completamente, la respuesta está en el versículo 15 del capítulo 1. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Escuche algo interesante, hermanos. Pablo no era deudor a Dios. Él decía que su deuda era con los hombres para predicar el Evangelio. Con esto Pablo pagaba su deuda. Así que cuando Pablo dice, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio, Pablo está diciendo, yo estoy dispuesto. Y no solo estoy dispuesto, además tengo las ansias y el anhelo para anunciar el Evangelio. Interesante lo que escribe en el capítulo 16, versículo 25 a los romanos Pablo. Dice, y al que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sabemos que el Evangelio es de parte de Dios, hermanos, es de Dios. Pero Pablo, de tan celo que tenía, llegó a apropiarse, llegó a tener un sentido tal de pertenencia que decía, mi Evangelio. Y esto es maravilloso del Evangelio, hermanos. Cualquiera diría que para Pablo era una carga predicar el Evangelio. No, mis queridos hermanos, el Evangelio es gracia. Pablo lo tomaba como una obligación personal. Y eso es muy diferente. Qué interesante que dice en 1 Corintios 15:10 el mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, la gracia no nos hace deudores con Dios, sino que nos hace deudores a otros quienes necesitan la gracia de Dios, tal como nosotros los necesitábamos. Piense por un momento, hermano, si usted es salvo, es porque alguien que alcanzó y entendió la gracia de Dios, obedeció el Evangelio de Cristo
le habló del Evangelio a usted y a mí. Yo estoy parado frente a ustedes por la gracia de Dios, porque alguien obedeció y me habló del Evangelio. Decía Josías Grauman, un profesor de teología nuestro, nos decía, prediquemos el Evangelio, hermanos, para que se conviertan en los que Dios preparó de antemano. Predicar el Evangelio no debería ser una carga para nosotros. Si nosotros entendiéramos bien lo que sucedió con nosotros, que Dios nos salvó por pura misericordia, enviando a su único Hijo a morir por nuestros pecados en nuestro lugar, conforme a las Escrituras, nuestras vidas serían muy diferentes. Para el apóstol Pablo, predicar el Evangelio era un estilo de vida. Por eso él siempre estaba dispuesto a hacerlo. Él decía, yo estoy pronto a predicarles el Evangelio. Bueno, estamos concluyendo nuestro sermón. ¿Quién podría afirmar lo contrario? Al ver a Pablo totalmente involucrado en la vida de los creyentes de Roma, solamente con el deseo de verlos, además de no conocer personalmente a muchas personas a quienes se dirigió, sería importante que nosotros también copiemos esa actitud. Nuestro sermón decía que para liderar a las personas debemos involucrarnos intensamente en sus vidas con el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias por el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida, Señor. El Evangelio lo necesitamos todo. El Evangelio no necesitaba la iglesia de Roma. El Evangelio necesita la iglesia de la gracia. Y lo tenemos, Señor. Lo tenemos en Cristo. Lo tenemos en tu palabra. Y esta mañana dejamos en tus manos lo que debemos hacer esta semana. Y, Señor, muchas gracias por tanta bendición, por tanta gracia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.